Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos en el 89.5 FM, 840M y Portales FM.cl, nuestra señal online. Reinaldo Reini, quien les habla, junto a Chantal Robert de la Magotier, le dan la más cordial bienvenida. Probablemente se nos va a sumar en un ratito más don Cristian Fuentes, que se encuentra en una reunión. Eh, Saludamos como siempre a don Luis Salinas, a Gerardo Terán y Marco Leblanc que hacen posible que este programa llegue hacia usted y le mandamos un afectuoso saludo a Marisol Ortiz, nuestra panelista, quien se encuentra enfermita con una disfonía. Esperamos que la próxima semana, ya en la próxima edición, pueda estar con nosotros. Así que un afectuoso saludo. Hola Chantal, gusto de verte. Hace tiempo que no conversábamos y seguramente tienes hartas novedades en tus nuevas labores también. Hola Reinaldo, gracias por la invitación y un placer de estar acá con todo nuestro radio escucha en un nuevo día jueves, acompañándolos a regresar seguros a sus casas. Así es. Bueno, como siempre, algunas titulares que nos han llamado la atención en lo internacional, por supuesto, lo que ha pasado con el terremoto en Colombia, más de 9.500 millones de dólares en daños, muchísimas víctimas, más de 2.000 fallecidos. También la inmigración ilegal en Ceuta, el enclave español en el continente africano, sigue dando que hablar. Muchísimas críticas al actuar del gobierno de Pedro Sánchez. Y también hemos leído respecto de la influencia que China está tratando de generar en Latinoamérica. Eh, Al final, nuestros países pasan a ser una suerte de jamón del sándwich en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y en lo nacional, bueno, indudablemente que las catástrofes provocadas por las lluvias y los aluviones en la zona norte son tremendamente preocupantes. Hemos visto imágenes muy elocuentes del daño que se ha producido, cómo han quedado aisladas ciudades como Tocopilla, pero ahí sí quiero destacar Alexis Sánchez, quien está debutando en un equipo canadiense, que él se comunicó a través de redes sociales para expresar su apoyo a Tocopilla, que le va a estar en unos días más allá y le presta todo su apoyo al presidente José Antonio Kast. Que bien habla de Alexis Sánchez. También de las otras noticias que nos han llamado la atención, el cambio de la fiscal Chong, que pasa a desempeñar otro cargo y ya no va a estar a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad en Santiago. Recordemos que la fiscal Chong se hizo famosa por perseguir policías, ¿ah? Y hubo casos en que falló la Corte de Apelaciones finalmente y Corte Suprema a favor del juicio del cabo Zamora, quien había sido injustamente eh, acusado de la muerte, no la muerte, sino que la caída de un joven ahí en en el río Mapocho. También Oye, y la fiscal Chong también es la que llevaba el caso de el capitán Crespo, ¿no? el comandante Crespo, también. Sí, ¿Mm? también Eh, es ella. Exactamente, sí, se destacaba precisamente por las persecuciones a policías. Eh, la reforma a la Constitución que se está tramitando en el Senado, hay incertidumbre ahí porque no contaría con los apoyos necesarios para convertirse en un cambio constitucional. Se necesitan 29 votos en el Senado y que no estarían dando. Eh, y también otra cosa que nos llamó la atención es el feriado del 17 de septiembre, que por supuesto que el ministro Quirós considera que dada la situación económica del país, no es atendible extender en un día más las fiestas patrias. Así que eso, bueno, y con Chantal podemos conversar de otros puntos. Hace poco fueron las elecciones regionales del Partido Republicano en todo Chile. eh, y la lista ganadora fue la encabezada por la diputada Marchesi y nuestra invitada panelista Chantal está haciendo entrega de la presidencia regional. Chantal, respecto de obras públicas dañadas en
prácticamente todo el país, pero particularmente en la zona norte, la región de Coquimbo hacia el norte, han habido daños realmente impresionantes. ¿Cómo, para que nuestros auditores conozcan cómo se manejan los fondos de reconstrucción, sobre todo en obras civiles que son vitales para conectar el país? Bueno, en general, lo que se hace son financiamientos extraordinarios, pero para poder utilizar esos financiamientos se requieren los estados de catástrofe. Por eso es tan importante y es lo que piden generalmente los alcaldes y los delegados, que la región o las comunas sean declaradas en estado de catástrofe, porque eso permite activar justamente estos financiamientos. Lo primero que se hace es hacer un cálculo bastante vulgar, por decirlo, a muy grosso modo, para empezar ya a mover y saber un poco cuánto es lo que se tiene y que Hacienda pueda disponer de esos fondos. Y después ya una vez pasada la emergencia, porque por ejemplo hoy día en Tocopilla la emergencia sigue, o sea, esto no ha parado. Por lo tanto, una vez que ya pasa la emergencia, se manda el listado de todas las obras que se requiere recuperar, que son las más importantes, porque generan un problema de movilidad, de aislamiento y de mover sobre todo lo que son los recursos económicos de las regiones. Así que ahí se hace un listado de las obras, se hacen cálculos, toda la gente que se dedica a estos estudios, a estas proyecciones en el Ministerio de Obras Públicas, trabajando pero a full para lograr tener los presupuestos y poder lograr el financiamiento. Y ahí en ese sentido las regiones nos colaboramos y una región puede apoyar a otra también haciendo cálculos, haciendo estos estudios o también prestando maquinaria. Nosotros hemos prestado maquinaria de región a región para poder cooperar y ayudar a la población, que es lo que más nos interesa a nosotros como obras públicas. Sí, entiendo también que se facilita el trato directo, por ejemplo, no es necesario hacer licitaciones, ¿no es cierto? Y opera el trato directo para agilizar, por ejemplo, arriendo de maquinarias, compras de insumos necesarios para reparaciones, Así etcétera. Así es. que, Así oye, es, funciona lo que llamamos el trato directo, que en el fondo no, son unas licitaciones muy rápidas, pero sin embargo hay que tener mucho ojo, porque a pesar de estar en un periodo de emergencia, a pesar de estar ya con una declaración de estado de catástrofe, la Contraloría llega, pero también a revisar todo. O sea, em, revisan, por ejemplo, no sé, una empresa dice que va a tener 10 camiones. Va a venir la Contraloría y va a revisar que esas 10 patentes de los 10 camiones sean de esa empresa, que las horas utilizadas corresponden, o sea, visa, todo, todo, todo. Entonces, sin importar que se requiera rapidez y eficiencia, no se puede descuidar el otro tema, el tema legal. No debemos recordar siempre que estos son usos de dineros públicos de todos los chilenos, por lo tanto debemos de velar por su buena utilización. Eso jamás puede dejar de pasar. sí, me trae el recuerdo del año 1991. Fue un gran aluvión en Antofagasta, que es el Salar del Carmen, que es la salida hacia la carretera 5 Norte por el sector norte de la ciudad. Ese aluvión arrasó con todas las casas, digamos, una manzana completa hacia abajo, de cerro a mar, eh, y fallecieron del orden de 120 personas. Fue realmente una tragedia para Antofagasta, producto de estas lluvias que no se pudieron contener. Después se construyeron estas piscinas aluvionales ahí, que entiendo que funcionaron bastante bien ahora, pero ciertamente que hay un daño tremendo. Eh, y te quería preguntar, por ejemplo, en lo que es la operación de todas las faenas camineras aquí en el paso internacional hacia Mendoza. eh, ¿Qué, con qué elementos cuenta el Ministerio de Obras Públicas a nivel regional como para aliviar eso y poder dejarlo transitable, ya que habían parado más de 1.000 camiones que pudieron dirigirse hacia Chile, que estaban parados al otro lado de la cordillera? Así es, nosotros tenemos cuadrillas con campamentos que están todo el año en esa zona.
Ya, eso es propio del MOP. Nosotros la verdad es que nos vimos enfrentados nosotros, que patúa, la dirección de vialidad se vio enfrentada a unos niveles de nieve que hace muchos años que no teníamos, porque tal como quedan aislados los camioneros, también queda aislada la gente del ministerio. O sea, los camioneros no bajan en 30 días y nuestra gente tampoco baja en esos mismos 30 días, porque se está preocupando justamente de sacar de aislación todo el personal que queda allá. Así que nosotros ya tenemos campamentos muy bien eh, alajados por un lado, para que puedan soportar todo el invierno, nuestras cuadrillas, nuestro personal, y además con maquinarias que son propias del MOB para hacer los trabajos durante el invierno. Nosotros ya teníamos antes que Argentina el paso despejado, pero sin embargo no se puede despejar de un solo lado, tiene que ser por ambas partes. Nosotros no tenemos los mismos sistemas que tienen Argentina y eso falta de repente un poquito de coordinación a lo mejor para hacer cosas juntos y cuando hablamos de planificar, tenemos que planificar junto a ellos, justamente para lograr un mejor, em, disminuir los tiempos. Yo creo que la gente 35 días fue mucho para algunos. La mayoría quedó aislados por el lado argentino más que por el lado chileno. Entonces, nosotros tenemos varios proyectos que justamente vienen a reforzar lo que son, por un lado, los campamentos de vialidad, que es importante actualizarlo, también actualizar el paso fronterizo, el tema de la aduana. La verdad es que nosotros entendemos lo que significa hoy día parar y no tener habilitado un paso internacional que mueve gran cantidad de carga, abastecimiento, por un lado, a nuestras ciudades, pero además que sale a nuestros puertos. Entonces, hoy día nosotros tenemos como un plan maestro justamente em, habilitar de mejor forma ese paso. Así que esperamos, obviamente, después de estas catástrofes que hemos tenido a nivel nacional en las distintas regiones, vienen cambios a la programación que nosotros teníamos para los años venideros. O sea, se va a buscar recuperar ciertas obras. Hay algunas que, claro, se van a arreglar para salir al paso, pero se vienen obras importantes justamente para tratar de mitigar esto, para ser más resilientes nuestros caminos y lograr enfrentar de mejor manera los próximos desastres que se vienen. O sea, no podemos negar eso. Y yo creo que hoy día, gracias a Dios, hablamos de un mínimo de fallecidos en la zona del norte justamente por las obras de mitigación que se realizaron. De lo contrario, habríamos hablado de, no sé, 50 muertos, 100 muertos a lo mejor. Entonces, súper importante cuando hablamos de obras públicas, no estamos hablando solamente de un camino, estamos hablando de cómo logramos mitigar, cómo logramos ser más resilientes frente a todas estas catástrofes que cada vez nos están pegando más fuerte. Sí, y también lo otro, hablamos mucho de la creación de corredores bioceánicos, ¿no es cierto?, para facilitar que países que están en el lado Atlántico puedan exportar a través de puertos chilenos hacia Asia. Y aquí cuando se cierra el paso de los Libertadores, entiendo yo que el próximo paso internacional es Cardenal Zamoré en la región de los lagos. Entonces, cuando ya el tema se prolonga más allá de lo razonable, obligadamente a veces los camioneros tienen que ir a dar la vuelta a través de Osorno, lo cual indudablemente que dispara los costos y algunos sencillamente no pueden eh, transitar o demorarse por la carga que lleva. Eh, Así es, porque además van a empezar a mirar otros puestos distintos de los chilenos para sacar la carga. Y eso no lo podemos permitir. O sea, hoy día tenemos un nivel logístico muy importante y debemos de mantenerlo. Y eso implica tener nuestras vías, nuestras carreteras y nuestros pasos fronterizos habilitados el máximo tiempo posible. Oye, y lo otro que es preocupante, la semana pasada conversábamos con el comandante Gonzalo Espinosa, el jefe del Servicio Meteorológico, eh, de todos estos fenómenos climatológicos tan severos, y también hace pocos días atrás se recibió una información del NOAA, digamos que es como la gran oficina meteorológica norteamericana, en que nos alerta de que este verano va a ser realmente complejo en el hemisferio sur, digamos. Hoy día en el hemisferio norte
los calores que han hecho, sobre todo en Europa, han generado una cantidad de incendios impresionantes, pero también ha afectado fuertemente la agricultura, la producción de uvas para champaña en Francia, quesos, aceite de oliva, etcétera. Yo creo que aquí también debiéramos estar pensando que vienen otro tipo de amenazas, eh, que son los incendios. Eh, Ustedes, como obras públicas, respecto de Senapred, ¿cómo cooperan, cómo se coordinan cuando hay necesidades que requieren el apoyo del Ministerio de Obras Públicas con sus capacidades? Sí, la verdad es que Senapred es el que convoca, y convoca por un lado a través de la delegación y además convoca a todas las seremías, y él dice un poco qué es lo que necesita, qué es lo que va, lo que él piensa que puede pasar y por lo tanto cuáles son las necesidades. Nosotros como Seremi, la verdad es que somos como el músculo, por decirlo de alguna forma. Ahora, recordar siempre que el Ministerio de Obras Públicas no funciona dentro de la ciudad. El Ministerio de Obras Públicas funciona fuera de la ciudad. O sea, cuando alguien, eh, por ejemplo, tenemos el tema de la Avenida España que se cerró por el aluvión. Eso es Ministerio de Vivienda. Nosotros no Urbanismo. entramos a la ciudad. Y de hecho estaba el ministro Poduje, fue a ver incluso ahí el tema. Nosotros funcionamos todo lo que es la zona rural, obviamente las carreteras, sean propias o sean concesionadas, em, y todas Todos los las caminos vías interurbanos, entiendo. ¿Mm? interurbanos, así es. Y lo que nosotros cuidamos, sí, es el borde costero. O sea, a donde llega la línea del mar, ahí también es la parte de la ciudad en la que nosotros trabajamos. Entonces, eh, ahí cuando hablamos de los incendios, nos preocupamos un poco de mantener y cooperarle al Senapred en el sentido de la maquinaria, que no tenemos mucha, porque un poco lo que hablamos recién, Vialidad tiene mucho lo que son los contratos globales. Hoy día se contrata a una empresa para que haga la mantención de una vía por 4 años. Por ejemplo, en la ruta Limacho, y yo sabes que yo se la pido y tengo un contrato para que una empresa externa le doy un contrato global y haga la mantención de 4 años y yo le digo cuáles son los estándares para hacer. Pero la maquinaria no es mía, entonces yo no puedo disponer de esa maquinaria. Yo solo puedo disponer la que es propia nuestra. Y nosotros ahí cooperamos a nivel de a lo mejor ayudarlo con el tema de la limpieza de algunos terrenos, em, si se necesitara cuadrillas también, o sea, en épocas de incendio, la verdad es que todos nos ponemos con las cuadrillas para ayudar a despejar lo que sea necesario. Siempre con orden, obviamente, del presidente y de nuestro ministro, que sea quien lo autorice. Así Bueno, y lo que, y otro, tratamos de mantener al máximo la información que nos va pidiendo Senapred y diciéndole un poco qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Porque, insisto, llega la Contraloría y nos dice, ¿por qué ustedes, por ejemplo, prestaron camiones si no a ustedes no les corresponde prestar camiones? ¿Por qué ustedes mandaron personal si ese personal no es para ir a apagar incendios? O sea, siempre tenemos que estar muy seguros de lo que se hace. No necesariamente vamos a poder hacer todo lo que nos piden. Por eso siempre buscamos estar al alero de lo que Fiscalía y Contraloría nos autorizan. claro, y lo otro que me imagino es el control de la ejecución presupuestaria, cuando muchas veces se critica a los organismos públicos cómo llega octubre, noviembre y hay 5, 10 o 15% ejecutado y viene una carrera loca, digamos, por cumplir los plazos y tener las obras terminadas antes del 31 de diciembre. ¿Cómo se hace esa fiscalización de avances, de trabajo en los diferentes proyectos que ustedes abordan? Nosotros lo hacemos región por región y dirección por dirección, y eso lo maneja el Departamento de Contabilidad y Finanzas, y nosotros mensualmente vamos haciendo nuestro seguimiento del presupuesto, por un lado de ejecución física y de ejecución financiera. Y todos los meses estamos trabajando y preocupándonos de ello, de que nada se nos salga y eso lo vamos revisando a través, por ejemplo, de las licitaciones, cuáles son las licitaciones que teníamos presupuestadas realizar
y cuántas fueron las que finalmente realizamos, si se nos cayeron, si nos faltó gente, o sea, que tuvieran desiertas por falta de participación de contratistas. Entonces, es algo que se trabaja semana a semana, estamos revisando eso justamente para que nada se nos escape y para poder levantar todas aquellas licitaciones pendientes, porque es muy importante, es relevante justamente esta programación que vamos haciendo. Oye, bueno, seguramente la gente que nos escucha quisiera saber cómo es la estructura orgánica del Ministerio de Obras Públicas en la región, cómo la Seremía dirige todo lo que es el accionar de obras públicas, que es uno de los ministerios más importantes y normalmente el que se dice que tiene más recursos, digamos, para ejecutar obras y tiene una gran influencia por lo mismo. Así es, nosotros manejamos un presupuesto de casi 200.000 millones al año. El Ministerio de Obras Públicas tiene direcciones, ya está especializado en departamentos. Nosotros tenemos el departamento de obras portuarias, que son los que ven todo el borde costero propiamente tal. Tenemos el departamento de arquitectura, donde se hacen los estudios y los diseños de las obras, y se construye todo aquello público que no construye el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Ministerio de Vivienda, tal como su nombre lo dice, se encarga de las viviendas sociales. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay que construir las comisarías, lo hace nuestro departamento de arquitectura. Hay que construir colegios, hospitales, servicio médico legal, registro civil. Todas esas obras públicas las realiza nuestro departamento de arquitectura, que hace el diseño, o a veces se lo pasan. En el caso, por ejemplo, de las comisarías, es Carabinero quien entrega los diseños. Nosotros nos dedicamos a llevar la obra adelante. Entonces, todo eso es lo que nosotros llamamos extramop, que nosotros lo construimos, pero no necesariamente, por ejemplo, lo financiamos. Cuando hablamos de las comisarías, generalmente esos fondos vienen de Carabineros o vienen, por ejemplo, del gobierno regional, que también puede estar interesado en construir tenencias o comisarías en ciertas zonas, y si Carabineros no tiene los fondos y el gobierno regional encuentra que es importante tenerlo, ellos van a poner los fondos. Después tenemos la dirección de vialidad, que es la más grande, que es la que se encarga de los caminos. Tenemos la dirección de aeropuertos, vemos todo lo que son los aeropuertos, los aeródromos y los puntos de posada de helicóptero. Tenemos la dirección de aguas, que son aquellos que monitorean los cauces y son los que producen las... Nosotros tenemos estaciones de monitoreo en todos los cauces y ríos y son los que informan justamente cuando viene la crecida. Y somos los que avisamos vía SAE en el fondo que tenemos niveles fuera de lo común y por lo tanto se puede producir un riesgo más abajo a la comunidad. Tenemos también la dirección de obras hidráulicas, que son los que ven, por ejemplo, los embalses y todo lo que son los APR, los servicios sanitarios rurales. Y tenemos la dirección de planeamiento, que es donde trabajo yo. Lo que hace la dirección de planeamiento justamente como cada dirección es tan independiente, la dirección de planeamiento, la Junta es la que se está preocupando de coordinar todas estas inversiones en la región, justamente para saber cuál es la visión que se quiere, en el fondo los ejes, que no nos salgamos de los ejes regionales que estamos buscando, el desafío de la región. No podemos construir inversión todos por separado. Debemos de tener una visión de largo plazo y debemos de mantener los ejes regionales. O sea, queremos que sea una región minera, sabemos que viene, por ejemplo, lo que hablabas tú, los corredores bioceánicos. Entonces, todo eso tenemos que estar todos juntos diseñando esa infraestructura. Entonces, y eso lo hacemos juntos y además tenemos el hermano más rico, por decirlo, que es la dirección de concesiones. Ellos Ya. también tienen su área aparte y todos nos juntamos dentro de este gran Ministerio de Obras Públicas, que es el que financia, que mueve el PIB finalmente, cuando hablamos a nivel de mano de obra, porque además no estamos hablando solo de mano de obra, muchas veces, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene más mano de obra que nosotros, pero sin embargo, como obras públicas financiamos muchas
mucha pyme, mucha empresa adicional, las empresas de aéreo, la empresa que arrienda camiones, y eso mueve toda una economía regional. Interesante. Llegamos a la mitad de nuestro programa, Chantal, que nos ha descrito muy bien lo que hace el Ministerio de Obras Públicas a nivel regional y también del país. Eh, ¿Cuál es la canción que vas a elegir hoy día? Oye, esta está elegida por mi marido, ¿eh? Amarte es un placer, de Luis Miguel. Amarte es un placer. Mira qué bien, que habla bien de don Patricio. Ya, no nos dejen, ya volvemos luego de escuchar esta canción de Luis Miguel. Ya estamos de regreso luego de escuchar Amarte es un placer de Luis Miguel, una excelente canción en línea con todo su estilo romántico. Estamos conversando con Chantal Robert de la Maotier, directora regional de planeamiento en el Ministerio de Obras Públicas, es decir, la Seremía de Obras Públicas que dirige eh, toda la labor de este ministerio aquí en la región. Así que, oye, muy buena la canción, Chantal. ¿Ah? Qué bueno Personalmente, que te guste. algunas canciones de Luis Miguel también me gustan, la Incondicional y otras más. Así que, muy buena elección. Chantal, respecto de toda la agenda eh, del programa del presidente José Antonio Kast, indudablemente la bandera de lucha principal ahí era el tema de la seguridad. Y hoy día, luego de haberse aprobado la ley de reconstrucción, con todas las implicancias que tenía y también los peros que se encontraban, es el gran esfuerzo y dentro de lo que se espera en materia de seguridad está la propuesta, ¿no es cierto?, de generar un nuevo estado de excepción constitucional. Chile tiene cuatro estados de excepción constitucional, ¿no es cierto? Estado de asamblea que se usa en caso de guerra externa, estado de sitio en caso de una situación de guerra civil, un estado de emergencia y de catástrofe, que es lo que se está aplicando en este caso en las regiones en que han habido daños tremendos, ¿no es cierto? Y se pone a una autoridad militar que toma el control de todos los medios, etcétera, y eso está estipulado en la Constitución, y se está buscando estado de excepción constitucional específico en materias de seguridad, eh, y dentro de eso eh, ha habido bastante discusión, sobre todo en el ámbito militar, naval, respecto de el uso de fuerzas militares que tienen por función, ¿no es cierto?, defender la soberanía del país en caso de agresión externa, en funciones netamente policiales en las que se necesita un entrenamiento, una capacitación especial que las Fuerzas Armadas normalmente no la tienen. Eh, Muchas veces se dice que es transformar a militares en espantapájaros, ¿no es cierto? Si van a no poder usar las armas, etcétera, en casos calificados. Indudablemente que en lo que es protección de infraestructura crítica sí podría haber una utilidad en eso, pero indudablemente que una de las cosas principales que más preocupan a los militares es las reglas de uso de la fuerza para que no ocurra lo que ocurrió el año 2019, no sé, todavía hay cientos de militares uniformados, policías procesados por uso excesivo de la fuerza y extrañas figuras, ¿no es cierto?, como las que empleaba la fiscal Chong. ¿Qué te parece respecto a ese tema? ¿Cuál es tu visión, Chantal? Tú que has estado también en política, perteneces por familia, ¿no es cierto?, también al mundo militar, por tu papá, por tu marido, tus hijos. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? ¿Cómo crees que pueden contribuir las Fuerzas Armadas a apoyar y mejorar la seguridad, sobre todo contra el crimen organizado que posee armas que son de guerra? Sí, la verdad es que yo no estoy de acuerdo para nada, porque bueno, como la mayoría de los radioescuchas de saber, mi papá está preso en Punta Peuco. Por lo tanto, yo ya tengo esa experiencia de que te mandan a hacer algo em, y después no te respaldan. Y hoy día hay muchos carabineros post estallido social que están en las mismas condiciones. Entonces, lo primero que hay que definir en el fondo es cuáles son las funciones hasta donde pueden realizar, cuál es el apoyo que tiene de parte del gobierno y del Estado,
Y por otro lado, todas estas funciones, ¿por cuánto tiempo se van a realizar? Estamos hablando de estados de excepción y finalmente terminan siendo estados habituales. Por lo tanto, acá hay que definir qué es lo que se va a hacer. ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre que no ha dado resultado o vamos a hacer cosas distintas? Y como dice la jerga, hay que quebrar huevos para lograr resultados distintos. Entonces, yo creo y comparto con las voces, sobre todo del mundo militar, que el mundo militar está justamente para enemigos externos y para resguardar la soberanía nacional. El problema está en que claramente ya las policías están superadas, fueron superadas en armamento, tal como estás diciendo tú, en el tipo de inteligencia que manejan ellos y en el tipo de financiamiento. Por lo tanto, yo creo que decir que no participen las Fuerzas Armadas es una batalla perdida, porque hoy día ya están incorporadas y hoy día la mayoría de los partidos políticos exigen que participen, exigen que cooperen, porque además muchas veces el financiamiento hoy día está supeditado un poco a la ayuda que hacen al quehacer nacional. Hoy día se están comprando, por ejemplo, el ejército está comprando de estos como mini tanques o de estos vehículos especializados. Una de las formas de venderlo es diciendo que además sirve para estas otras cosas. Entonces, ya están metiendo en el fondo la puntita cuando hablamos del financiamiento de la Fuerza Armada, de que podrían ser utilizados en este otro tipo de acciones. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar cómo regularizamos esto, cómo le damos el apoyo suficiente, pero un apoyo además que esté por ley. Entonces, eh, hoy día, y va asociado con entrenamiento. Hoy día, si Carabineros no puede entrar en ciertas zonas y queremos que sea apoyado por el ejército o por la armada, porque con ellos sí van a poder entrar, bueno, tienen que tener claro que se entra de manera distinta. Y cualquier escaramuza que haya adentro del territorio, producto de que es el gobierno que le está solicitando al ejército entrar, tiene que haber un respaldo y tiene que haber un lineamiento distinto. Oye, las escaramuzas se dan de esta forma y, y las consecuencias también van a ser estas. Y eso debe de estar respaldado y debe de estar por ley. No podemos seguir haciendo lo mismo porque si no, no vamos a terminar nunca. Entonces, cuando hoy día hay un nuevo proyecto para modificar los estados de excepción, donde quieren alargar el plazo, me parece, porque hoy día, si cada 30 días tú estás haciendo toda una tramitación administrativa, perdiendo el tiempo, oye, y sabemos que no va a terminar en 30 días más, bueno, hagámosla en 60, 90, 180 días, que creo que es lo que viene la nueva versión. Y Sí, si estamos es, pidiendo que vaya que vaya el ejército, no siempre puede estar yendo con armamento no letal y con munición no letal. O sea, bueno, y lo otro hay que también, modificar eso para tener resultados distintos. hay varios aspectos, ¿ah? Una cosa es la motivación, por ejemplo, la Armada con, ha perdido muchísimo personal de infantería marina que renunció precisamente por los periodos que estaban alejados de sus casas, con desmotivación, porque muchos se sentían espantapájaros, porque tampoco podían actuar como actúan las fuerzas militares. Sabían cuál era la amenaza, dónde estaban, qué sé yo, pero no había respaldo político. Eh, y ese respaldo político esencial llama la atención siempre que en todo este estado de excepción constitucional, el jefe de la defensa nacional, pero muchas veces el jefe de la defensa nacional lo pasaba por encima, porque se supone, y de acuerdo a la Constitución no se supone, lo establece la Constitución, que tiene una relación, una dependencia directa con el presidente de la República. Y a veces suena más como que ponen esta figura que normalmente a veces ha tenido excelente desempeño de administración, de gestión, etcétera, eh, por si hay responsabilidades penales o civiles que después los pueden perseguir. Y las autoridades políticas se repliegan absolutamente de esa responsabilidad. Recuerdo que el año 91, en esa tragedia que hubo en Antofagasta, fue muy bullado el caso,
de que el ayudante, el comandante de la división de ejército en Antofagasta, llevaba una carpeta con los recortes de diario de todo lo que estaba ocurriendo. Y muchas de las denuncias que habían ahí expresadas a través de periódicos eran el desorden en la entrega de ayuda, la pérdida de colchones, ayudas, etcétera, que habían llegado. Y un periodista hizo público eso, porque aparentemente se lo prestaron, qué sé yo, un archivador, sencillo, solamente con recortes de diario, sin ninguna evaluación más de eso. Y finalmente fue tomado prácticamente como que era una suerte de espionaje al intendente regional de la época, eh, y ese comandante en jefe fue removido de su cargo. Entonces, la verdad que yo creo que uno debiera tomar en cuenta todas esas situaciones para que si efectivamente finalmente los uniformados van a estar en una función similar a policía o van a apoyar a las policías, tiene que haber mucha claridad, sobre todo en la regla del uso de la fuerza, lo otro de quién es la dependencia, porque se establece que incluso podría ser un general de carabinero el que esté a cargo en estas zonas donde se debe actuar ante el crimen organizado. Y la pregunta es, ¿se van a subordinar fuerzas armadas a policías? No parece lógico. Eso también conlleva a que mucha gente se retire por desmotivación, porque entró a las Fuerzas Armadas con una finalidad y no quiso ser policía. Eh, Después de la pandemia, cuando las Fuerzas Armadas tenían puestos de controles eh, entre regiones, entre provincias, en ingresos a comunas, también se dio el caso de mucha frustración de gente muy altamente preparada que tenía que hacer mantenimiento tanto en unidades de tierra como buques, y decayó el alistamiento, decayó el mantenimiento de un equipamiento que es caro, costoso, dificultoso, que uno no es cosa de llegar y reemplazar esas personas, esos técnicos, y que se retiraron porque los desmotivó todo ese periodo en que estaban cumpliendo funciones para las que estaban sobrecapacitados, digamos. ¿Mm? Así que es compleja esa medida, ojalá que termine bien. El almirante Vergara, ex comandante en jefe de la Armada, fue bien crítico respecto de unas declaraciones que hizo el ministro Arrau respecto de que las Fuerzas Armadas tenían que subordinarse al poder civil y se le aclara que no existe el poder civil, existe el poder nacional, establecido, ¿no es cierto?, a través de todas las instituciones del Estado, y el hecho de que las Fuerzas Armadas sean no deliberantes no significa que no puedan exponer las problemáticas, los peros o las deficiencias en entrenamiento eh, que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, eso no significa deliberar, pero es importante que si ciertas órdenes se tienen que ejecutar, existan los responsables políticos de las decisiones que se toman. Así que esa es un poquito la mirada que yo tengo. No sé, tú qué opinas respecto de esas cosas que estaba señalando yo recién. Porque además no son todos los escalafones de las Fuerzas Armadas, sino que es un grupo. En el caso de la Armada son los infantes de Marina los que están yendo permanentemente allá y por lo tanto hoy día es esa rama de la Armada, esa arma, efectivamente se puede ver muy disminuida y están dejando de entrenar para lo que tienen que hacer. O sea, todos sabemos que la punta de lanza en los combates y la tomada de la playa la hacen los infantes de marina, pero si los infantes no están entrenando eso, en caso de entrar en guerra, en un conflicto, lo que tú quieras, no van a tener el entrenamiento que debieran de tener. Entonces estamos dejando de hacer cosas que tienen que ver, insisto, con nuestra soberanía nacional. Nosotros siempre hemos tenido conflictos con nuestros vecinos y eso no lo vamos a negar y cada cierto tiempo pasa alguna cosa. Entonces es complejo dejar de entrenar para lo que se requiera más adelante. Ahora, lo que me ha llamado la atención también es la oposición de la izquierda dura, hablamos del Partido Comunista, del Frente Amplio, ahora que tiene una nueva presidenta, eh, es la oposición a todas las medidas que facilitan la aprehensión de delincuentes, el combate contra el crimen organizado, etcétera, siempre preocupado de la eventual pérdida de derechos, ¿no es cierto?,
de delincuentes. En esto mismo, en esto mismo hemos visto, ¿no es cierto?, en el traslado de presos de alta peligrosidad a este penal nuevo en Talca, siempre terminan eh, defendiendo causas que no son lo prioritario. O sea, en vez de defender a las víctimas, andan preocupados de los derechos de delincuentes, que los tienen. Pero primero habría que preocuparse de las víctimas del terrorismo, de la delincuencia, etcétera. Entonces llama la atención también esa descomposición social que generan los partidos de izquierda respecto a su postura frente a temas de derechos humanos, etcétera. Es que además todos lo rechazan, o sea, cualquier idea distinta, todo se rechaza, en vez de conversar o en vez de ello aportar nuevas ideas, porque claramente las cosas no están funcionando. Entonces, bueno, ¿qué hacemos de nuevo? O seguimos con la frase, es que siempre se ha hecho igual. Yo por lo menos esa frase no la comparto. Las cosas siempre se pueden mejorar, siempre se pueden perfeccionar, pero siempre va a haber un grupo que es más fácil quedarse en el confort de mantener las cosas y hacerlas como siempre se han hecho, a empezar a pensar un poco en las cosas, escuchar a los expertos, porque tampoco escuchan a los expertos. Entonces nos quedamos en lo mismo. Sí. Oye, y cambiando de tema ahora, viene las fiestas patrias dentro de 30 días más, o sea, ya es 20, ¿no es cierto? Gran celebración en Chillán, el recuerdo del general Bernardo Higgins, su natalicio, 20 de agosto, eh, y vamos a estar celebrando en un mes más las fiestas patrias, que cae un fin de semana, ¿no es cierto? Hay un viernes, sábado y domingo, pero se quiere agregar el día jueves como feriado. Hay una larga discusión ahí que seguramente se va a dilucidar en el Parlamento. Hay como tres proyectos de declararlo feriado. Para el turismo es re bueno, pero, pero para la actividad industrial, para todas las otras actividades económicas, ciertamente que un día menos en el estado económico que dejó el país el gobierno de Boric, ciertamente que no es conveniente. No sé cuál es tu mirada respecto de eso. Ya el alcalde de Coquimbo señaló que se suspendía la famosa fiesta de la Pampilla, digamos, que es una semana de festejos que se celebra Pero la volvieron a tradicionalmente. incorporar. La volvieron a incorporar, mira, estaba Ayer salieron las desactualizado. noticias que la volvían a incorporar, así es. Mira, se han perdido mucha clase producto de los temporales, por lo tanto va a ser otro día más sin clase. Entonces, eso no es bueno para la educación de nuestros niños. Y por otro lado, se ha perdido mucho, efectivamente, muchos días laborales porque la gente no ha podido llegar a sus trabajos, porque se han cerrado vías, la gente no ha podido llegar, ha estado aislado. Entonces, otro día más de feriado, ¿feriado de qué? O sea, al revés, con mayor razón, ahora es cuando más tenemos que trabajar para poder recuperar todas nuestras ciudades, todas nuestras localidades, porque significa que, por ejemplo, un día menos que trabaja el MOP, recuperando camino, Claro. un día menos que está, no sé, por el registro civil. O sea, es un día menos de todas las personas que tenemos que recuperar Chile, tenemos que recuperarnos después de este tremendo temporal. No, y Entonces, es una mirada muy, muy pequeña, esa bueno, que en el fondo es foto, sin se cuestión. pierden horas médicas, hay una serie de cosas, o sea, y por lo demás yo creo que la gente que tenía pensado tomar vacaciones ya tiene las vacaciones tomadas, compradas, los pasajes, etcétera, y todo lo demás. Yo creo que hay que como país ser responsable y tener una cultura del trabajo y siempre hay tiempo para divertirse, para recrearse, para descansar, etcétera. Pero creo que con eso comparto con el ministro Quiroz, digamos, no estamos como para darnos esos gustitos. eh, no estamos para darnos esos gustitos, ciertamente. Oye, Chantal, se ha discutido harto, sobre todo la gente perruna, respecto de esta ley que promovió eliminar las carreras de galgos. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Yo la verdad es que no comparto para nada el maltrato animal, para nada. Sin embargo, la carrera de galgos es una tradición.
El problema es yo no sé por qué se ha transformado en un maltrato animal. O sea, ¿por qué hoy día esos perros em, no los alimentan, tienen mala salud, terminan todos heridos? Después si llegan a no poder correr porque se fracturan una patita, alguna cosa, los echan a la calle, los abandonan. O sea, esa es la parte negativa que no debiera estar y como en cualquier actividad animal. O sea, em, porque no solo tenemos las carreras de galgos finalmente, o sea, después vamos a partir con el rodeo, las carreras de caballos guasos, ponte que se hacen en las zonas rurales, o sea, todo lo que implique un animal se va a tratar de eliminar, pero no es eso lo que debemos eliminar, lo que debemos eliminar es el maltrato, el, el no darle el, el cariño y la protección que requieren estos animales, aunque sea para diversión o para competencia. Por ejemplo, los caballos de carrera, los pura sangre. Entonces, hoy día todos los animales deben de ser protegidos y todas las actividades deportivas donde se utilizan animales deben de ser reguladas. Hoy día tenemos que levantar los estándares de ese tipo de competencias, si no, efectivamente, no van a poder realizarse, lamentablemente. Así es. Oye, bueno, Chantal, ya estamos llegando al término de nuestro programa. Le mandamos nuevamente un saludo a Marisol Ortiz para que se recupere prontamente. Y yo agradecerte tu disposición para que nos contaras un poco cómo está organizado el Ministerio de Obras Públicas en nuestra región, cuáles son sus principales funciones, qué diferencias hay con el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, y entender eso. Y por supuesto conversar de todas las otras cosas que ciertamente a nuestros auditores les preocupan, y que esperamos que este país cada día que transcurre nos vayamos organizando mejor, se tomen buenas decisiones, se empiece a recuperar la economía, exista más seguridad y todos los intereses que tenemos todos los ciudadanos de buen vivir en este país. Así que eh, te agradezco tu presencia y será hasta pronto. Ya nos vamos a estar viendo seguramente en actividades más dieciocheras. Así es, gracias por la invitación, como siempre, esperando que todos nuestros radioescuchas lleguen a salvo a sus casas. Y como siempre hemos dicho, sobre todo en este programa, la importancia de la familia, los fines de semana. Hoy día hemos tenido muchas noticias negativas, no solo en Chile, sino que en América Latina en general. Lo vimos con el terremoto tanto en Venezuela y posteriormente en Colombia. Por lo tanto, em, volver a lo simple, a la familia, a cuidarnos entre nosotros, a apoyarnos y a estar unidos. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo hoy día con todo lo que estamos viviendo en el país. Perfecto. Muchas gracias, Chantal, y a nuestros auditores los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, jueves 27 de agosto, y se va comenzando a terminar el mes de agosto, que muchos esperan, ¿no es cierto?, pasar agosto con alguna celebración ahí. Así que eh, cordialmente invitados para el jueves 27 de agosto. Muchas gracias, Chantal, y será hasta pronto.